Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Jesús nos da hoy esta parábola que se ajusta a la mentalidad del tiempo en cuanto a la forma. ¿De qué habla? Habla de las vírgenes, estas 10 vírgenes, 5 prudentes y las otras 5 que dice que son necias. Fijaros que es la mentalidad de la época. En aquella época las bodas no se hacían como se hacen hoy, se hacían por la tarde-noche, donde el esposo iba por el pueblo y llegaba, se habían reunido todas las vírgenes, o sea, aquellas no casadas, jóvenes, que acompañaban al esposo en aquella época hasta la casa de la novia. Y allí iban a la novia y con la novia iban a celebrar todos a la casa del novio la boda. Y a partir de ahí se cierra la puerta. Bueno, con esa mentalidad Jesús nos da esta parábola. Aquí están las vírgenes, las que acompañan al novio, aunque Jesús expresamente aquí hace una transgresión a la tradición. No se habla de la novia, sino solo de estas vírgenes, como si cada virgen fuera una novia, cosa que no era así en aquel momento. Y aquí empieza ya lo que es la parábola en tal, como tal. 5 vírgenes prudentes, 5 necias. Las prudentes han llevado en las alcuzas el aceite para las lámparas. Es de noche y con esas lámparas iban alumbrando el camino al esposo y a todas ellas hasta llegar a casa de la esposa. Pero aunque aquí la novia, la esposa, no sale. Dice que esperan al novio, el novio tarda en llegar y se duermen. Claro, en la mentalidad de la parábola, el dormirse, como todavía es hoy, en los que rezan los religiosos, las monjas y aquellos laicos que rezan la liturgia de las horas, cuando rezan las completas que se llaman la última oración de la noche, ese dormir se asimila a la muerte. El dormir no sabemos si nos despertaremos el día después, nos encomendamos al Señor como si muriéramos. Y aquí representa realmente la muerte. Estas esperan al Señor como cada cristiano espera al Señor hasta el momento de su muerte. Y dice que llega la medianoche, o sea, ya cuando ya la noche está bien empezada, cuando casi es como diciendo va a llegar la madrugada. Es el momento de la resurrección, se despiertan. Se despiertan, llega el esposo, llega Cristo.
Pero entonces unas se dan cuenta en ese momento que no llevan aceite. ¿Qué representa este aceite? Este aceite representa la gracia de Dios. Los que viven en gracia y los que no viven en gracia. Aparentemente, digo aparentemente porque no es verdad del todo lo que voy a decir ahora, solo en parte. Las 10 parecen lo mismo. Son 10 vírgenes, las 10 esperan al esposo, pero 5 viven en gracia y las otras 5 viven desgraciadas. ¿Qué pasa cuando se despiertan después de la muerte? Las desgraciadas se dan cuenta de que no llevan el aceite, no llevan la gracia. Y son tan cortas que se piensan que pueden pedir a las otras que les den parte de la suya. No. Ese aceite, la gracia de Dios, no se reparte. O te la has ganado tú en tu vida mortal, aquí en la tierra, o no hay nada que hacer cuando llegues más allá. Y entonces hay esta ironía, ir a comprarla a la tienda, como si se vendiese y comprase. Mientras ellas van, no pueden comprar nada, ya es la otra vida. A Dios no se le compra, la gracia no se compra. Llega el esposo y entran en la vida eterna, entran en la salvación eterna con Cristo el esposo. Las demás llegan tarde, han ido a buscar ese aceite que no pueden encontrar. Señor, Señor, ábrenos. No, la puerta está cerrada. En verdad os digo que no os conozco. Es muy curioso porque aquí se salta una cosa con las vírgenes prudentes, que lo dicen todas las demás parábolas de este estilo. En verdad os digo que no os conozco a vosotros que hacéis el mal. A ellas ni se lo dice, porque aquí se refiere a la gracia, no habéis tenido la gracia. En el fondo es lo mismo. No tenéis el aceite, aquello que es necesario para la vida eterna. Así que está cerrado. En verdad no os conozco. Y aquí hay esa cosa curiosa. ¿Por qué no nos conoce? En otras parábolas dice, pero ¿cómo que no? Si habías predicado en nuestras plazas, si te habíamos oído, si habíamos estado contigo. No os conozco porque no habéis vivido como yo os enseñé. No habéis vivido la gracia de Dios porque habéis hecho el mal en vez del bien. Por eso cada cristiano, cada sacerdote, cada obispo, incluso el Papa, ha de pensar siempre si hace el bien o no hace el bien, si sigue a Cristo o no lo sigue, si se sigue a sí mismo o sigue lo que Cristo quiere. Estas parábolas nos hacen pensar que todo lo que hacemos aquí tiene consecuencias para la vida eterna. Por eso el bien hay que hacerlo aquí, ¿no? Uno no puede decir, bueno, yo aquí soy más o menos algo y Dios me perdonará todo. La idea de fondo de estas parábolas es que Dios no nos tenga que perdonar nada, aunque nos perdonará muchas cosas, porque la misericordia de Dios perdona para el que pide misericordia y vive en misericordia. O sea, aquel que vive arrepentido, Dios le perdona. Aquel que no se arrepiente y no cambia vida cuando llega al cielo, no entra. Y no entra porque no hay santidad que es necesaria para llegar al cielo. Que sus pecados son leves, pero eso del leve y grave, hoy en día hay tanta confusión que mucha gente está en pecados gravísimos pensando que son pecados de nada, pequeñitos, con lo cual hay que ir con mucho cuidado con eso. El que tiene pecados leves, para eso estará el purgatorio, para acabar de purificarse, pero el que tiene pecados graves no entra. Si no se convierte aquí, aquí es el momento de la conversión, del cambio, de dejar el mal, de buscar el bien, de convertirse a Él, de seguirlo, para poder entrar con Él y con las vírgenes prudentes en el reino de los cielos.